Sean todos bienvenidos de nuevo a este canal titulado Docente Primaria, a cargo de su profesor José Luis Reyes Salazar. El día de hoy vamos a tocar un tema de formación cívica y ética titulado Los conflictos. Estos conflictos son componentes de la convivencia diaria. Significa que son inherentes al ser humano. Esto quiere decir que donde haya convivencia con otros seres humanos, con otras personas, vamos en algún momento dado a tener conflictos. Ahora, esto no quiere decir que sea malo, sino que es una oportunidad de llegar a un acuerdo de manera pacífica. Vamos a ver el concepto de conflicto. Conflicto es una manifestación de intereses opuestos, es decir, contrarios, en una forma de disputa. Una disputa tampoco tiene una tendencia negativa, sino una disputa pues es una discusión en el cual depende cómo llevemos esa discusión en el proceso, va a ser negativa o positiva. Nuestro libro de texto también nos menciona lo siguiente: los conflictos son parte de la convivencia social e incluso pueden motivar la transformación de las sociedades porque ponen en evidencia tensiones, situaciones de injusticia e inequidad. Con frecuencia, tras un conflicto resuelto mediante el diálogo, muy importante el diálogo, la negociación, la mediación y otras formas no violentas, mejoran relaciones, el clima de trabajo o las condiciones en las que se da el intercambio social. Esto conduce a reconocer que el conflicto en sí no es un hecho negativo, como ya lo había mencionado anteriormente. En muchas ocasiones o muchas personas tienen la idea que el conflicto suele ser negativo y en muchas ocasiones no es así. Es una oportunidad para llegar a un punto medio con otra persona que no está de acuerdo con nosotros. Es normal y es común que en muchas ocasiones no tengamos acuerdos o intereses afines a otras personas. Y ahí es donde surge un conflicto, pero no de forma negativa, sino un conflicto que nos da la oportunidad de lidiar con otras personas de manera positiva usando y mediante el diálogo. Esta es una oportunidad muy, muy importante, el uso del diálogo para poder resolver los conflictos de manera positiva y no violenta. Vamos a observar cuáles son las estrategias para el manejo y resolución pacífica de conflictos, de la manera en la que pueda yo resolver ciertas complicaciones con otra persona de manera pacífica. Número 1, pues tenemos la negociación. La negociación es un proceso y una técnica mediante los cuales dos o más partes construyen un acuerdo. Aquí es muy importante que en esa negociación los dos salgan ganando. A veces uno tiene que ceder, el otro también, o los dos ceden, pero al final están de acuerdo con el compromiso que adquirieron para resolver el conflicto. Nos comenta, en la negociación las partes tratan de resolver ese conflicto directamente sin la presencia de una tercera persona. Si los dos que intervienen en ese conflicto dialogan sin el uso de violencia, porque también existe la violencia verbal, sin el uso de la violencia verbal o física y llegan a un acuerdo, esa es una negociación. Ahí interviene la negociación. Las partes del conflicto exponen sus necesidades, ideas y propuestas. Tenemos que entender, escuchar, poner mucha atención a lo que la exposición de ideas de la parte que no está de acuerdo conmigo. Las partes ceden en algunas de sus peticiones o bien ofrecen algo a cambio para resolver el conflicto. Por eso se llama negociación. Aquí negocian
qué partes van a ceder o qué partes van a ofrecer al otro para resolver este conflicto. También está en juego la capacidad para construir acuerdos y consensos pues, entre las partes en conflicto y la capacidad de comprender la postura de la otra parte y disposición de cambiar de opinión. Es decir, aquí también es donde yo cedo para poder eh, llegar a un acuerdo, y esa es la disposición que tengo yo de cambiar de opinión en el caso de que esté equivocado en mis ideas. También es muy importante para resolver un conflicto que tenga autoconocimiento de mis emociones, cómo reacciono ante cierta emoción para poder autorregularla y no llegar a la violencia. Otra estrategia muy importante es la mediación. La ONU define la mediación como un proceso en el que un tercero ayuda a dos o más partes con su consentimiento a prevenir, gestionar o resolver un conflicto, ayudándoles a alcanzar acuerdos mutuamente aceptables. Orientaciones de la ONU para la eficaz mediación. Entonces, cuando dos partes conversan, dialogan, pero sin embargo, no llegan a un acuerdo, entonces es necesario que exista la mediación. La mediación es un tercero que llega a apoyar con consentimiento de los dos involucrados o más para mediar imparcialmente el conflicto y que lleguen a un acuerdo. Tenemos varios elementos de la mediación. Primero, la preparación. La preparación, el mediador hace contacto con las partes del conflicto, se adapta al conflicto y a las necesidades de las partes. El consentimiento. Es lógico que cuando un mediador llegue a un conflicto, pues las partes que están en problemas o en desacuerdo, pues estén de acuerdo de que él sea el mediador, que no esté ni de parte de uno ni de parte del otro. Hay que tener apoyo. Esto pasa mucho con los grupos sociales. Si el conflicto sucede dentro de un grupo social, bueno, la mediación también se debe de dar con apoyo de ese mismo grupo social. Y el mediador tiene que lograr acuerdos de paz para que el conflicto sea una oportunidad de resolución positiva. También existen características de la mediación y el mediador. El mediador puede hacer propuestas que beneficien a las dos partes. Debe de ser aceptado por ambas partes, tiene que evitar la violencia, obviamente tiene que ser imparcial, no debe de estar ni de un lado ni del otro. Y resiste presiones externas, es decir, si él está mediando el conflicto y una persona externa al conflicto y al mediador ejerce presión, bueno, este mediador también tiene que resistirse a esas presiones para evitar desbalancear la balanza hacia un lado y así apoyar más a uno que a otro. Debe de ser imparcial, neutral. Aquí lo importante es que en la negociación y la mediación, sea cual sea la estrategia que vayas a usar para una resolución de conflictos, sea que todos ganen. La lógica de estas dos estrategias es ganar, ganar. Al ceder, ambas partes ganan y lo más justo es que las dos partes cedan para resolver un conflicto. Mi libro de formación cívica y ética sugiere que enlistemos diversos conflictos sociales que ocurren en nuestra comunidad. Más sin embargo, pues va a ser muy difícil por la situación de contingencia y cuarentena en la que estamos. Voy a mencionar algunos conflictos de los cuales ya todos somos bien sabidos que existen y que suceden en México. Por ejemplo, la inseguridad, la delincuencia, la pobreza, la desigualdad,
la corrupción, la justicia mal aplicada, el desempleo, la dificultad para el acceso de los alimentos y el agua, que son elementos fundamentales para la vida, una educación de baja calidad, la discriminación, el machismo y la violencia en contra de la mujer, y por último, el sistema de salud deficiente, que es por el cual quiero hacer un punto y un énfasis. Eh, por eso la Secretaría de Salud ha estado emitiendo muchas recomendaciones para que nosotros nos cuidemos y no nos contagiemos de lo que está sucediendo. Y ese es el punto a lo que voy. ¿Qué tiene que ver esto con conflictos? Pues mucho. Cuando la Secretaría de Salud nos recomienda quedarnos en casa el mayor tiempo posible, claro, nada más que los adultos, papá, mamá, quien está a cargo de nosotros puede salir por los víveres solamente en caso de emergencia, y lo que esté menos tiempo en la calle, pero al momento de estar conviviendo en familia, más de lo normal, porque pues una rutina diaria es que papá, mamá se vaya a trabajar, los hijos se vayan a la escuela y a cierta hora del día pues nos volvemos a reunir en casa, hacemos nuestros quehaceres, tareas, eh, cenamos, nos bañamos y así consecutivamente los días posteriores. Pero en esta cuarentena estamos conviviendo mucho más horas y nos estamos conociendo. Y es verdad, nos estamos conociendo y pueden surgir conflictos y también es normal. Nada más que aquí quiero que este tema sea más apegado a la realidad y por eso voy a sugerir la siguiente actividad. Recuerden que cada actividad van a poner los datos que ya hemos repasado en muchos videos y que la van a anexar a su carpeta de experiencias. Vamos con la actividad. Vamos a enlistar los conflictos que se te han presentado en esta cuarentena. Voy a mencionar algunos. El uso de la tele, quién lo va a utilizar, el uso de los aparatos electrónicos, también la decisión, inclusive hasta qué vamos a comer, eh, algún aparato que sí, quién lo va a usar, cuánto tiempo lo va a usar, el hecho de ver la tele, qué vamos a ver en la tele o en los servicios de streaming. Entonces, esos son algunos ejemplos sobre qué vamos a hacer también. Si tienen pensado un integrante de la familia, no sé, vamos a ver hoy una película y otro, no sé, vamos a jugar al patio, no a un parque. Eh, Vamos a realizar esta actividad, a mí se me ocurre esto. Entonces ahí empieza a haber ciertos conflictos que a lo mejor pueden ser muy sencillos, pero en ocasiones no sabemos cómo sobrellevarlos. Entonces van a hacer una lista de esos conflictos que se te han presentado en esta cuarentena en tu casa. Vas a analizar cómo se resolvieron, cómo lo resolviste, si usaste la negociación, la mediación, que no se resolvieron o se resolvieron pero con el uso de violencia, porque también el hecho de que estemos encerrados de manera voluntaria crea tensión y los ánimos a veces, como por ahí dicen, se calientan y llega a tener un punto en el que, no sé, alzamos la voz, inclusive pues hay violencia física, aunque no sea muy grave, pero existe. Entonces, ¿cómo se resolvieron esos conflictos o si no se resolvieron? Vas a escribir cuáles fueron las emociones que experimentaste durante esos conflictos y por último, te voy a pedir que redactes una breve conclusión, perdón, acerca de la mejor manera de resolver un conflicto que se te presente en casa. Repito, enlista los conflictos que se te han presentado en esta cuarentena, analiza cómo los resolviste, escribe
cuáles son las emociones que sentiste durante los conflictos y al último una conclusión después de haber analizado el tema sobre cómo es la mejor manera de resolver un conflicto. Esa sería la actividad para el día de hoy. Para que la realices, la anexes a tu carpeta de experiencias. Por mi parte ha sido todo. Espero que le des like a este video, suscríbete a este canal, comparte para que lleguemos a más personas y puedan ver estos temas y trabajar en ellos. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.